Buen día, jóvenes. Estamos en nuestra tercera clase de Derecho Procesal Civil 3, los embargos. En la clase anterior, conforme el video que emitimos o que subimos a la plataforma, nos habíamos quedado en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la ejecución forzada. Un tema que está en el libro y que yo espero que haya sido de su comprensión. Cualquier cosa, les reitero que las dudas pueden canalizarla a través de la misma plataforma, en el foro que está previsto en ese instrumento que tenemos tecnológico, o pueden hacérnoslas llegar por cualquier vía también, ya sea WhatsApp o ya sea por la vía que ustedes entiendan. El día de hoy vamos a dedicarnos a partir de lo que tiene que ver con la sección 2, ¿quién puede embargar? Es el tema subsiguiente, porque habíamos dicho que no íbamos a estudiar la parte relativa a la ejecución abreviada, que está concebida en la ley 6182 sobre fomento agrícola. Como ya habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos aproximadamente 5 tipos de ejecución abreviada y que están diseminadas en distintas normativas, que no lo podremos estudiar por cuestiones de tiempo, pero que ustedes pueden profundizar en el estudio de cada una de ellas, y cualquier cosa también podríamos clarificar cualquier duda que ustedes pudieran tener al respecto. Entonces, lo que tiene que ver con quién puede embargar, antes de entrar en materia, tenemos que decirle que no todos los subtemas, no todos los capítulos, no todo el contenido de todos los capítulos lo vamos a ver para fines de evaluación. Estoy haciendo énfasis, y deben seguirme en ese sentido, en los temas que son más importantes. Esa es la idea, y lo que en gran manera ustedes van a necesitar para iniciarse en el estudio del procedimiento civil. Lo que tiene que ver con quién puede embargar, tal como señala el autor, cualquier acreedor puede iniciar un procedimiento de ejecución forzada. Y aquí es importante que sepan distinguir los diversos tipos de acreedores. Existen acreedores quirografarios, acreedores privilegiados y acreedores hipotecarios. Todos pueden embargar, porque recuérdense bien lo que habíamos dicho anteriormente. Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores y no distingue esa disposición que está contenida en el artículo 2092 del Código Civil y 2093, no distingue qué tipo de acreedores pueden embargar los bienes del deudor, sino que todos los acreedores, los bienes están a merced de los acreedores del deudor. Un acreedor quirografario, como ustedes ya han visto en materias anteriores, un acreedor quirografario es aquel que no tiene una garantía real y lo que tiene es un derecho de prenda general sobre los bienes del deudor. Eso quiere decir que un acreedor quirografario puede embargar cualquiera de los bienes del deudor, a diferencia del acreedor hipotecario, que tiene un derecho directo sobre uno o varios bienes en específico que se les haya entregado en garantía, o sobre los que el acreedor haya tomado inscripción de hipoteca. Ya el privilegio es un tipo de garantía que viene concebido por mandato de la ley, en virtud de los artículos 2103 y siguientes del Código Civil Dominicano, y que permite también una ejecución inmobiliaria sobre los bienes, o mobiliaria, ¿verdad?, sobre los bienes del deudor. Una ejecución con preferencia, podríamos decir. Como ustedes saben, la hipoteca es una garantía que afecta a un inmueble, el cumplimiento, uno o varios inmuebles, el cumplimiento de una obligación. Es importante señalar que aun cuando todos los acreedores pueden embargar los bienes del deudor, la hipoteca es el mecanismo, ¿verdad?, o el tronco más importante que permite una ejecución inmobiliaria, porque al estar aparejada, él o los inmuebles como garantía permite una ejecución directa por los efectos que conlleva la misma inscripción hipotecaria. Esos efectos son que concede al acreedor derecho de persecución y derecho de preferencia. El derecho de persecución y de preferencia implica que puede embargar entre las manos de cualquier persona en que se encuentre el inmueble hipotecado. O sea, y eso lo vamos a analizar más profundamente cuando abordemos lo que tiene que ver con el embargo inmobiliario, que se concibe, ¿verdad?, en una hipótesis en la cual un acreedor puede embargar el bien inmueble entregado en hipoteca en manos de otra persona que no es el deudor. Y esto lo permite precisamente la hipoteca. Entonces, esas son la única condición es que sea acreedor, para que un acreedor, para que éste pueda embargar los bienes del deudor, sin importar la categoría o la naturaleza del crédito. Todos pueden embargar los bienes del deudor. El texto hace referencia, aunque así no
no se concibe para fines de exámenes el tema de la ejecución por un causaviente del acreedor, ¿verdad? Ustedes saben que esta eventualidad sucedería en caso de que el acreedor fallezca previo a iniciar el procedimiento de ejecución o en el curso del procedimiento de ejecución. Ustedes saben que en esta eventualidad, entonces, el causaviente, no es más que el continuador jurídico de ese acreedor, causaviente no es más que aquella persona que ocupa el mismo lugar, grado y derecho que tenía su causante, tiene que demostrar, a los fines de iniciar o proseguir la ejecución forzada, tiene que demostrar el título de causaviente, que puede ser universal, puede ser particular, ya sea un heredero universal o ya sea un causaviente particular, como por ejemplo un testador o una persona que ha recibido ese crédito como parte de un legado que se le ha transferido en vida. Entonces, eso es lo importante. Así como se puede embargar a los causavientes del deudor, también los causavientes del acreedor pueden iniciar el procedimiento de ejecución. Seguimos. Lo que tiene que ver con la capacidad requerida para embargar, la capacidad. ¿Qué tipo de capacidad se necesita? Es importante que podamos apreciar y diferenciar en función de cada tipo de embargo, porque como hemos dicho anteriormente, todos los embargos no responden a una naturaleza uniforme o a una naturaleza común, sino que unos son extrajudiciales, otros son jurisdiccionales y otros implican un verdadero proceso. Pero antes de entrar en materia, o lo que tiene que ver con el estudio de cada uno, tenemos que decir qué es la capacidad. La capacidad no es más que la actitud que tiene una persona para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones. Es un concepto que está muy vinculado a lo que es la personalidad, un concepto que ustedes han manoseado, ¿verdad?, desde la introducción al derecho civil. Entonces, de eso se trata la capacidad. Lo contrario es la incapacidad. En nuestro sistema de derecho se presume que todo el mundo es capaz, ¿verdad?, por la presunción que está establecida en el artículo 1123 del Código Civil Dominicano. Lo contrario a la capacidad es la incapacidad. Y la incapacidad, como hemos dicho, puede ser absoluta o puede ser relativa. O sea, y se distinguen dos tipos de incapacidad. Una incapacidad de obrar o de ejercicio y una incapacidad de goce. Esos son los dos tipos de incapacidad. La incapacidad de obrar o de ejercicio es aquella incapacidad que le prohíbe a una persona ejercer los derechos de que es titular, pero que los puede ejercitar a través de un representante. Al contrario, la incapacidad de goce no te prohíbe el ejercicio del derecho, sino el derecho en sí mismo. O sea, una persona afectada con una incapacidad de goce no puede actuar ni siquiera a través de un representante, caso que sí puede acontecer con el que está afectado con una incapacidad de obrar o de ejercicio. ¿Quiénes están afectados de una incapacidad de obrar o de ejercicio? Bueno, los menores de edad, los sujetos a interdicción, o sea, los que son declarados interdictos por mandato de la ley, que pueden actuar a través de su curador o de su tutor o protutor. Al contrario de un incapaz de goce, que no puede actuar ni siquiera a través de un representante, es aquella persona que pierde los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, podríamos señalar a aquella persona que es afectada, que está condenada por una pena aflictiva e infamante, o sea, por una sanción de índole criminal. Podría estar afectado de este tipo de incapacidad. Entonces, ya visto el panorama general sobre lo que es la capacidad, entonces aplicado al tema de la ejecución forzada, podríamos decir que en los embargos de naturaleza extrajudicial, como sería un embargo ejecutivo, un embargo de frutos no cosechados, como no se necesita comparecer ante un tribunal salvo que surjan incidentes en el curso de ese procedimiento, entonces no se necesita tener una capacidad especial. Sí, porque es de administración, porque es un embargo que se desarrolla al margen de toda jurisdicción. Entonces, un menor de edad lo podría ejercitar a través de un representante si va a recibir sumas de dinero. Entonces, pero no se requiere tener una capacidad especial porque no se va a dilucidar este procedimiento ante un tribunal, salvo la eventualidad que ya hemos dicho anteriormente. Si se trata de un embargo inmobiliario, embargo de rentas o embargo de naves, sí se necesita capacidad para estar en justicia porque estos procedimientos se desenvuelven por ante un tribunal de primera instancia, aunque ya hemos dicho que no como órgano jurisdiccional propiamente hablando, sino como órgano de la administración judicial. Y como en esos procedimientos, fundamentalmente en el embargo inmobiliario, existe la obligación de que el persiguiente pueda hacerse propietario o declararse adjudicatario
de él o los inmuebles que se someten a ese procedimiento, entonces debe tener capacidad para recibir. Con relación al embargo retentivo, implica un verdadero proceso que se interpone por ante un tribunal y que sí se necesita tener plena capacidad civil. En lo que tiene que ver con los embargos conservatorios, en la primera fase no se necesita un litigio o una comparecencia ante un tribunal desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces no se necesita plena capacidad civil, pero cuando se somete a la demanda en validez por ante ese mismo tribunal, se necesita la comparecencia ante el tribunal y por ende, entonces sí se necesitaría en esa eventualidad, ya en esa etapa procesal, plena capacidad civil para poder accionar en justicia. Entonces, lo que está determinado acá es si el procedimiento a mérito conlleva una comparecencia por ante el tribunal, o sea, una intervención por ante el tribunal como órgano jurisdiccional, propiamente hablando. Esto es lo que nos conduce entonces a determinar si se necesita capacidad o no se necesita capacidad para estar en justicia. Es importante señalar que aun cuando no se tenga la capacidad, esa persona desprovista de capacidad puede actuar a través de su representante, que puede ser un tutor, un protutor, un curador, si es una persona demente o desprovista de capacidad. Entonces, esa es la diferencia y la distinción que debemos de tomar en cuenta al momento de determinar qué tipo de capacidad o quiénes pueden trabar embargos. Por otra parte, tenemos los créditos que permiten fundamentar el embargo. El crédito, esto es importante porque varía en algunas eventualidades del tipo de embargo que se va a practicar. Para que un crédito dé lugar a una ejecución forzada, tiene que reunir cumulativamente los requisitos que plantea el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil. Eso quiere decir que el crédito debe ser cierto, líquido y exigible. La condición de certidumbre quiere decir que el crédito tenga existencia actual e indudable. ¿Cómo se demuestra que el crédito existe? Cuando está amparado en algún tipo de instrumento. Puede ser una sentencia, puede ser un contrato, puede ser un pagaré, puede ser un recibo, puede ser cualquier documentación que permita verificar o constatar la realidad del crédito. Con relación al tema de la liquidez, decíamos entonces, en función de lo que habíamos dicho anteriormente, que en esta condición no se precisa para los embargos de naturaleza conservatoria. ¿De qué se trata la liquidez? Que el crédito esté determinado. O sea, no basta con que usted tenga un crédito contra una persona para poder ejercitar cualquier vía de ejecución, sino que ese crédito debe estar determinado, debe estar cuantificado. Usted no puede embargar por la suma que tú me debes o por una suma indeterminada, no precisada. Tiene que tener una suma específica por la cual se procede a la ejecución forzada, a menos que se trate de un embargo de naturaleza conservatoria, que es lo que hemos dicho ya anteriormente. En estos tipos de embargos, en los embargos de naturaleza conservatoria, la ley permite facultar al juez de primera instancia, al momento en que se procede a solicitar ante él el auto para trabar este tipo de medidas, que autorice a trabar la medida, en este caso el embargo, por una suma que es evaluada provisionalmente precisamente por él, por el juez. Y esto se da a propósito de la urgencia y la premura que caracterizan este tipo de medidas de carácter conservatoria, tal como lo vamos a señalar en su debida oportunidad cuando abordemos los embargos conservatorios. O sea, muchas veces tenemos un crédito frente a una persona, pero no lo podemos cuantificar de manera inmediata, sino que ello debe ser el resultado de un análisis contable o ese tipo de cosas, máxime cuando se venden, por ejemplo, facturas a crédito o se realizan ventas recurrentes y cuyo pago está diferido para una fecha posterior. Entonces, ante la inminente insolvencia del deudor se precisa tomar medidas cautelares rápidas, y esa es la razón que da lugar a interponer medidas de carácter conservatorio o embargos conservatorios. Entonces, a fin de salvaguardar ese derecho de crédito que tiene el acreedor, no se puede esperar al análisis contable que determine con claridad meridiana el monto adeudado realmente, sino que se puede por ante el juez que éste evalúe provisionalmente el monto del crédito y entonces pasarle por alto a esta condición de liquidez que precisa el artículo 551 que anteriormente hemos señalado. Esto es sin menoscabo de que en los embargos de naturaleza ejecutoria sí es indispensable que ese crédito esté determinado, porque en el mandamiento de pago que se le notifica al deudor debe especificarse el monto que se le intima a pagar
con motivo de ese crédito, de ese procedimiento que se va a iniciar. Finalmente, tenemos la condición de exigibilidad, que en cualquier hipótesis debe establecerse y probarse. ¿Qué quiere decir que el crédito sea exigible? Quiere decir que ya la fecha de vencimiento de la obligación ya ha intervenido, que el deudor estaba obligado a pagar la suma deudada el día 28, ya a partir del día 29 ya ese crédito ya es exigible. O sea, la condición de exigibilidad es imperioso que exista en cualquier tipo de embargo que se pretenda perseguir contra el deudor. Entonces, esas son las tres condiciones que debe reunir el crédito susceptible de un procedimiento de ejecución forzada. ¿Contra quién se puede embargar? ¿Contra quién se puede embargar? Es importante que sepan, señores, que estamos haciendo referencia, no hemos entrado en materia de ningún tipo de embargo en particular, pero que las reglas que estamos analizando desde el primer día de clase se aplica a todos los embargos. Estas reglas que estamos viendo dan lugar muchas veces a incidentes de procedimientos de embargo. Por eso es de vital importancia que todos presten mucha atención a todo lo que estamos analizando acá y que le dediquen tiempo al estudio de estas reglas generales que se aplican a todos los embargos que ulteriormente vamos a analizar. ¿Contra quién se puede embargar? Para que una persona pueda ser pasible de ser embargada, necesariamente tiene que estar obligada al pago de la deuda, ya sea como un deudor principal o como un deudor accesorio, como sería el caso de un fiador. Esto quiere decir que la obligación debe ser cumplida por quienes efectivamente se han obligado al cumplimiento de la obligación o por quienes la ley establece, ¿verdad?, que deben responder por el cumplimiento de esa obligación. Esto está íntimamente vinculado con las fuentes de las obligaciones y el concepto mismo de obligación. Recuérdense bien que no solamente el contrato es una fuente de obligación, sino que también existen fuentes extracontractuales que dan origen a una obligación, como serían la ley, los delitos, los cuasidelitos y los cuasicontratos. Por eso he dicho que la obligación debe ser cumplida no solamente por quien se haya obligado a ello, sino también por quienes la ley las fuentes anteriormente señaladas han impuesto que deben cumplir con esa prestación. Entonces esto es importante que se tome en cuenta. Existen eventualidades en las cuales una persona que no ha contraído la obligación válidamente sea susceptible, sea objeto de un procedimiento de ejecución forzada. Y eso el autor lo señala clara e inequívocamente en el tema del embargo inmobiliario. En el embargo inmobiliario existe la figura del tercero detentador, como ustedes verán más adelante en su debida oportunidad. ¿Quién es este tercero detentador? Bueno, aquella persona que detenta o posee un inmueble que previamente ya había sido dado en hipoteca o ya había sido dado en garantía con motivo de una obligación. Al no cumplir ese sujeto con el compromiso obligacional, el acreedor puede perseguir ese inmueble como una consecuencia de lo que ya anteriormente hemos señalado con relación a los efectos que se derivan de la hipoteca, y es que concede derecho de persecución y derecho de preferencia. El derecho de persecución, como ya lo habíamos señalado a inicio de esta clase, confiere la potestad al acreedor de poder perseguir el inmueble hipotecado en manos de cualquier persona en que se encuentre. Y eventualmente ese inmueble puede estar en manos de una persona que no fue la que originariamente contrajo el compromiso obligacional. Entonces, a esta persona necesariamente, con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario, debemos de notificarle una intimación de pagar o abandonar. Eso lo vamos a ver oportunamente en el caso del embargo inmobiliario y se puede dar precisamente en la realidad, porque al menos yo lo he vivido desde el punto de vista profesional. También se puede dar que el deudor haya fallecido en el curso del procedimiento o antes de iniciarse el procedimiento. Como habíamos dicho que los causavientes de los acreedores pueden iniciar la ejecución forzada, también pueden ser pasibles de ejecución forzada los herederos o causavientes del deudor. En este caso, reviste una condición sumamente especial, y es que muchas veces los acreedores no conocen quiénes son los causavientes del deudor, porque regularmente los acreedores hacen negocio con personas y no le piden el pedigrí o el linaje familiar de esa persona para poder contraer la obligación, evidentemente. Y muchas veces los acreedores desconocen el fallecimiento del deudor, y con más razón podrían desconocer quiénes son sus herederos o causavientes. El artículo 877 del Código Civil prevé que los títulos ejecutorios contra los deudores lo son también contra sus causavientes.
y establece la regla de que para poder continuar o iniciar la ejecución forzada ante este evento del fallecimiento del deudor, los acreedores deben iniciar esa persecución contra los causavientes de este para que pueda llegarse a feliz término el tema de la ejecución forzada. El problema que muchas veces sucede en la vida real es que ante el desconocimiento del acreedor del fallecimiento del deudor, no se le ponga en condición a este, o sea, al acreedor, de, en primer lugar, ponerle en conocimiento de que ha devenido el deceso de su deudor, y también los continuadores jurídicos a quienes el acreedor deberá continuar o iniciar nueva vez el procedimiento de ejecución forzada. Lo que no dice el texto es, y eso lo he visto en la vida real, que los herederos o causavientes deben poner en condiciones a este acreedor para que pueda ejecutar esos títulos ejecutorios contra esos herederos. Eso es lo que debe acontecer, porque de alguna forma tienen estos que probar que al acreedor se le puso en conocimiento de ese fallecimiento. Porque eventualmente quizás lo que pueda acontecer es que el acreedor ante el desconocimiento de ese fallecimiento continúa el procedimiento de ejecución forzada contra una persona que evidentemente no se puede defender, pero que ni siquiera lo ha podido contactar, y pueda realizar el procedimiento ya sea por domicilio desconocido o ya sea en manos de personas que no son los deudores, ni mucho menos sus causavientes, y por vía de consecuencias estaría haciendo un procedimiento de espaldas, no solamente frente a un muerto, sino también frente a los verdaderos causavientes de este deudor. Por eso pongo la balanza y hago referencia a ello. También puede acontecer que los herederos del deudor desconozcan la existencia de esa obligación. También es un tema. O sea que aquí pueden surgir varios inconvenientes que imposibiliten llegar a un feliz término el tema de la ejecución forzada, pero que de alguna forma u otra hay que cumplir con el voto de la ley, en el sentido de que los acreedores deben notificar los títulos ejecutorios contra los causavientes del deudor y darle un plazo de 8 días para que procedan a cumplir con la obligación que se le ha transferido, precisamente por su condición de causavientes. Vamos a continuar con el capítulo, y tenemos la ejecución contra la mujer casada. Aquí el profesor Froilán Tavares hace una distinción en función del régimen matrimonial en el cual esté casado esa mujer, porque se hace referencia a la condición especial de la mujer. Es importante señalar que en función del régimen matrimonial, esto variará contra quién debe iniciarse esa persecución inmobiliaria, o esa persecución o esa ejecución forzada, es lo mismo. Si se trata de un régimen de comunidad, régimen al cual prácticamente todos los dominicanos están adheridos por mandato expreso precisamente de nuestro Código Civil, que impone este régimen matrimonial a todas aquellas personas que no hayan elegido uno o que no hayan realizado capitulaciones matrimoniales. Ante este régimen matrimonial, el acreedor puede iniciar la persecución en manos del marido, deudor solamente, o en manos de ambos, o contra ambos. La jurisprudencia ha sido reiterativa en ese sentido, y prácticamente se ha quedado, aunque fue modificado por el legislador en el año 2001, se ha quedado con esa vieja costumbre de que el marido es el administrador de los bienes de la comunidad, aunque esa disposición fue derogada por el nuevo artículo 1421 del Código Civil. Prácticamente la jurisprudencia ha sido reiterativa en ese sentido. Frente a bienes que son propiedad de la comunidad, el embargo puede ser realizado contra el marido deudor solamente, aunque la mujer también está obligada al pago de la deuda. Aunque mi recomendación es que pongan en causa tanto al marido como a la mujer en el procedimiento de embargo inmobiliario, porque no muchos jueces conocen de esta situación o no lo asimilan, precisamente por el auge que tienen los derechos de la mujer. Se hace referencia al hecho de que no se pueden realizar procedimientos de espaldas hacia ella, y esto muchas veces ha sido malinterpretado, porque he tenido casos en los cuales se ha pretendido demandar la nulidad de los procedimientos ejecutorios sobre la base de que no se ha puesto en causa a la mujer en el procedimiento de ejecución, y lo que la ley prohíbe es que no se pueda consentir hipoteca sin el consentimiento de la mujer, y eso es una observación que todos los registradores de títulos están a tono con ello,
y precisamente no cabe la posibilidad de inscribir hipoteca sobre un bien que pertenezca a la comunidad sin que la mujer haya manifestado su consentimiento o su aceptación a esa inscripción de hipoteca en el mismo acto de hipoteca. Eso es lo que la ley prohíbe. Pero la ley no prohíbe que el procedimiento de ejecución sea iniciado o sea perseguido contra el marido deudor solamente, aunque ambos estén obligados al pago de la deuda. Y esto es también por una interpretación que yo realizo también, concebida en el artículo 1401 del Código Civil Dominicano, que prevé de qué está afectada o cargada la comunidad desde el punto de vista pasivo, o sea, cuáles deudas entran a la comunidad. Y es que se reputa que una deuda asumida por el marido es para precisamente favorecer a la comunidad si están casados los esposos bajo este régimen de comunidad. Por esa razón es que este embargo, este procedimiento puede ser dirigido contra el marido deudor solamente. Si se trata de bienes de un régimen de separación de bienes, evidentemente tiene que ser perseguido contra la mujer, porque son bienes propios de la mujer, evidentemente. Si la mujer da en garantía bienes, el embargo como consecuencia de ese incumplimiento se perseguirá contra la mujer nada más. Si se trata de bienes dotales que es importante que lo manejen, que lo sepan, ¿verdad? La dote no es más que el haber que aporta la mujer al marido para soportar las cargas del matrimonio. En el régimen dotal, el marido es el administrador de los bienes dotales, de bienes que pertenecen precisamente a la mujer. Este embargo debe ser perseguido contra el marido como administrador y contra la mujer también como propietaria. En el régimen de sin comunidad también el embargo debe ser perseguido contra ambos, contra el marido en su calidad de administrador y contra la mujer también. O sea, las grandes variantes se materializan o se efectúan cuando estamos ante un régimen de separación de bienes. Bien, pues continuamos, jóvenes. ¿Cuáles hechos obstaculizan los embargos? Bueno, previo a ello, aunque no es para fines de exámenes, deudores que no pueden ser embargados, bueno, el Estado es inembargable, todo el mundo lo sabe, las comunes y el Distrito Nacional. Eso tiene ciertas distinciones que es importante hacer. Usted no puede embargar el presupuesto nacional, usted no puede embargar las finanzas de la nación, usted no puede embargar. Y eso no quiere decir que el Estado no contraiga compromisos obligacionales. El Estado sí los contrae, pero el Código Tributario, así como demás leyes adjetivas, prevén los mecanismos a través de los cuales se haga consignar en el presupuesto del año subsiguiente esas obligaciones por parte del Ministerio de Hacienda, y para que el Estado entonces pueda cumplirla efectivamente. Esto no quiere decir que el Estado sea embargable. Ahora bien, hay dependencias del Estado que tienen autonomía presupuestaria, que tienen autonomía por mandato de la ley, como es el caso de varias dependencias estatales. Es el caso de los ayuntamientos, es el caso por ejemplo, de la CAST, es el caso de la Junta Monetaria, del Banco Central, que la creación de esas entidades está derivada de una ley adjetiva que le da autonomía presupuestaria y que por vía de consecuencia pueden contraer obligaciones y que pueden responder con su patrimonio respecto del incumplimiento de esas obligaciones. También tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, son varias esas dependencias estatales que sí pueden ser embargadas. Por eso es que cuando decimos que el Estado es inembargable, tenemos que saber hacer la distinción en ese sentido. Bien, pues vamos a entrar entonces con lo que tiene que ver con hechos que obstaculizan los embargos. ¿Cuáles hechos obstaculizan los embargos? Para mí el primer hecho que produce un obstáculo a la ejecución forzada es el pago. Si el deudor cumple con su compromiso obligacional, o sea, ante el requerimiento de pago, procede a efectuarlo, entonces la obligación se extingue. Y por vía de consecuencia, este es el hecho más normal que produce la desaparición de ese vínculo obligacional y que impide la ejecución forzada. Ante la inexistencia del pago, entonces existen otros eventos que son los que vamos a enumerar acá a partir de ahora. El estado de indivisión, por ejemplo. El estado de indivisión es un hecho que obstaculiza los embargos por una razón muy lógica. Por una razón muy lógica, y es que hasta tanto no se produzca la partición de los bienes de la comunidad que existe y que da origen, ¿verdad?, a ese mismo estado de indivisión, no se puede determinar qué porción le corresponde al deudor para que ulteriormente pueda ser susceptible de un procedimiento de ejecución forzada. Vamos a contextualizarlo en un ejemplo.
A, B y C reciben una porción de terreno de 3.000 metros, por ejemplo. Juan, Pedro y María, podríamos decir. Pero acontece que Pedro le debe al señor Ramírez la suma de 1 millón de pesos. Y el señor Ramírez se entera del fallecimiento de los padres de este deudor y necesita iniciar el procedimiento de ejecución. Sabe que se heredaron 3.000 metros, pero ¿qué acontece? Que no puede iniciar el embargo, de la porción que le corresponde a ese deudor, que sería de 1.000 metros, porque no se sabe dentro de qué parte va a quedar esos 1.000 metros. Sabe que tiene 1.000 metros, pero de una porción indivisa que a raíz del efecto declarativo de la partición podría acontecer que esa porción de 1.000 metros embargada o afectada con hipoteca le venga a corresponder al otro hermano, a María, por ejemplo. Por eso es que hasta tanto no se efectúe la partición, no puede ningún acreedor proceder a la ejecución forzada. Podría usted decir, bueno, pues entonces a ese deudor le convendría que se mantuviese en estado de indivisión de manera indefinida. Bueno, podría ser que sí, pero la ley pone a disposición de los acreedores también el poder ejercitar los derechos y acciones que le corresponden a su deudor y que éste por negligencia no los realiza. Y eso es lo que se denomina como la acción oblicua, que está prevista en el artículo 1166 del Código Civil. Esto sin menoscabo de que tampoco a los demás, quizás coherederos, le convenga mantenerse en estado de indivisión. Y la ley prevé también en el Código Civil que a nadie puede obligársele a permanecer en estado de indivisión y siempre puede pedirse la partición a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiese en contrario. O sea que es difícil que un bien se mantenga en estado de indivisión de manera indefinida, pero también en caso de que ello así acontezca, también los acreedores pueden accionar para hacer cesar ese estado de indivisión cuando perjudique a sus intereses. Entonces, por esa razón, el estado de indivisión es un obstáculo a continuar con la ejecución forzada. También constituye un obstáculo a la ejecución forzada el tema del plazo de gracia. También. El plazo de gracia es un obstáculo porque durante el tiempo en el cual el juez concede ese plazo de gracia, evidentemente que no puede realizarse la ejecución forzada. El plazo de gracia está previsto en el Código Civil y es una facultad que la ley concede al juez para que pueda diferir la fecha de pago, concediendo plazos moderados al deudor para que pueda realizar el pago. En materia ordinaria, ese plazo de gracia nunca podrá exceder de 1 año. Si estamos ante un procedimiento de embargo inmobiliario, el plazo de gracia nunca podrá exceder de 6 meses. Y en caso de que intervenga, deberá ser antes de que se notifique la denuncia del embargo. O sea que ese plazo de gracia está sujeto a reglas, está sujeto a condiciones. Muchas veces he tenido yo la oportunidad de estar en un tribunal en calidad de persiguiente y el deudor se hace representar por un abogado que de manera imprevista se coloca en la parte adversa del tribunal solicitando de manera alegre y antojadiza un plazo de gracia. El otorgamiento de plazo de gracia está subordinado a condiciones que sí lo ameriten. O sea, ante una imposibilidad material, no solamente de ese deudor, sino que cualquier persona colocada en esa misma posición estuviese en la imposibilidad material de realizar el pago. Y esas son situaciones que el juez que lo concede, en caso de concederlo, debe apreciar y fundamentar en su decisión. O sea, que el plazo de gracia no es de manera antojadiza o de la ganaria, sino que tiene que ser formulado a propósito de una demanda que se interponga ante un tribunal aportando pruebas de que sí es merecedor ese deudor del otorgamiento del plazo de gracia. Ponemos un ejemplo. El caso en el cual una persona toma un financiamiento para la compra de insumos para una cosecha agrícola. Y acontece que viene un ciclón y se lleva la cosecha con todo, o sea, produce daños inconmensurables sobre la agricultura. Evidentemente, esta situación da al traste con la imposibilidad de pago de parte de ese deudor, pero que cualquier persona colocada en la misma circunstancia también actuaría de igual manera. No pudiera realizar el pago porque el pago iba a derivar precisamente de la venta de la cosecha que se obtendría de esa siembra. Entonces, precisamente por estas razones es que el Estado promueve la creación del Banco Agrícola, porque la banca comercial se tornaba reacia a financiar la producción agrícola, un elemento, un factor económico que es de vital importancia para nuestra economía, y precisamente por esa razón es que se concibe la creación de esta institución bancaria de orden estatal. Entonces, este es un ejemplo claro de cuándo puede sobrevenir un plazo de gracia.
Eso para que lo tengan consciente todos ustedes y no se les vaya a ocurrir a presentarse ante un tribunal a solicitar de buenas a primeras el otorgamiento de un plazo de gracia, pensando que ello operaría de forma tan simple. Otro obstáculo a la ejecución forzada podríamos decir que es también la quiebra del deudor. La quiebra del deudor. ¿Qué es la quiebra? Eso no lo dice el autor de este libro porque evidentemente se trata de un autor de procedimiento civil, no de derecho comercial. La quiebra es una figura del derecho comercial. La quiebra no es más que la cesación de pago de las obligaciones mercantiles de un comerciante. Ese estado de cesación de pagos entonces puede dar lugar a una solicitud ante un tribunal de comercio de la declaratoria de quiebra de parte del deudor. Todo lo que tiene que ver con las formalidades para la demanda en declaratoria de quiebra y todo eso está concebido en el Código de Comercio Dominicano. Pero lo importante aquí es retener que una vez es pronunciada una sentencia declaratoria de quiebra, entonces los bienes del deudor, por efecto de la misma sentencia, pasan a ser administrados por una persona que se denomina síndico de la quiebra, que es el que va a administrar provisionalmente los bienes del deudor quebrado y es el que va a distribuir entre todos los acreedores cómo se va a repartir ese patrimonio. Esto así en razón de que si permitimos que un acreedor proceda a embargar los bienes del deudor, entonces evidentemente va a quedar desfavorecido o bajo un manto de desprotección o de orfandad los demás acreedores. Y la ley trata de regular esta situación a través del síndico de la quiebra. Es importante señalar acá que ya tenemos desde hace algunos años una ley sobre reestructuración mercantil, sobre quiebra y reestructuración mercantil, que aun cuando no está de conocimiento general o público, le permite a un deudor en un estado de insolvencia acogerse a esa normativa y con más razón evitar entonces la ejecución forzada de los acreedores sobre ese patrimonio del deudor quebrado. Entonces, pero lo importante aquí es retener es que la quiebra es una situación, un estado que interviene a propósito de una sentencia, no de que un deudor diga yo estoy en quiebra, sino que tiene que ser pronunciado por un tribunal de comercio y que impide la ejecución forzada. Otro elemento, otro obstáculo que impide la ejecución forzada lo es voy a recurrir al texto. Un precedente embargo, es el primero que enumera la doctrina. Un precedente embargo. O sea, esto es simple. Si ya ha intervenido un embargo, no puede realizarse otro sobre los mismos bienes, porque embargo sobre embargo no vale, no es posible. Con motivo del embargo ejecutivo vamos a analizar la hipótesis en la cual se presenta un acreedor a embargar y encontrarse que los bienes del deudor ya están embargados, estando estos bienes bajo la guarda del mismo deudor. O sea, esas hipótesis las vamos a analizar con motivo del embargo ejecutivo y vamos a dar las soluciones apropiadas en ese sentido, en caso de que ustedes como abogados del persiguiente se les presente esa eventualidad. Lo importante acá es retener que no es posible que un mismo bien mueble o varios bienes muebles o bienes inmuebles puedan ser embargados en una segunda oportunidad o dos veces al mismo tiempo. Eso no es posible, por eso impide la ejecución forzada. Y otro obstáculo a la ejecución forzada lo es la inscripción en falsedad. Tenemos que saber distinguir, debemos distinguir, mejor dicho, en caso de que estemos ante una inscripción en falsedad como incidente civil y una inscripción en falsedad o una querella por falso principal por ante la jurisdicción represiva, en este caso. La falsedad como incidente civil está regulada en los artículos 214 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y la finalidad que lleva aparejada ese incidente es tratar de excluir el documento que es arguido de falsedad, tratar de excluirlo para que no sirva de prueba, excluirlo del debate, para que el juez no pueda fijar su convicción en su sentencia sobre la base de un documento que evidentemente sería falso. Pero en este caso estamos ante un incidente civil, reglado por el Código de Procedimiento Civil. En esa eventualidad no es obligatorio el sobreseimiento del embargo, de tal manera que el juez puede dar continuidad, o sea, la parte persiguiente puede dar continuidad al procedimiento, porque en este caso sería facultativo por el juez el acoger o no el sobreseimiento. O sea, el hecho de que un incidente en inscripción en falsedad se interponga contra algún acto de procedimiento de embargo
no quiere decir que el procedimiento tenga que detenerse de manera obligatoria, sino que sería facultativo para el tribunal detenerlo o permitir la continuidad del mismo. La misma solución no acontece en caso de que estemos ante una querella por falso principal, interpuesta por ante el Ministerio Público y ese tipo de cosas. Por ejemplo, el deudor dice y sostiene que el pagaré notarial no fue firmado por él como deudor, que su firma fue alterada. Evidentemente estamos ante hechos graves que acarrean pena privativa de libertad conforme a los artículos 147 y siguientes del Código Penal Dominicano. Entonces, ¿qué procede ante esta eventualidad? Que se detenga el procedimiento de ejecución hasta tanto el Ministerio Público encamine las diligencias a establecer si efectivamente se ha producido una adulteración o una alteración en cuanto a un documento que sirve de base a continuar con un procedimiento de ejecución forzada. En estos casos lo que se hace es que se envía al ENACIF y se realizan las experticias del lugar a fin de determinar si el querellante tiene en este caso razón o no. Es importante saber, decirlo acá, que estos procedimientos se hacen a través de un rigor y mecanismos científicos, o sea que no es posible de que de manera arbitraria yo diga, esa no es mi firma, esta sí la es, y ese tipo de cosas, porque ellos se puede constatar científicamente si pertenece a los mismos trazos de aquella persona. No es que se firme para un tipo de documento de una manera y se firme para otro tipo de documento de otra manera. Los trazos son como las huellas digitales en las personas y esto se puede comprobar científicamente a través de los departamentos correspondientes. Lo que queremos significar acá, que ante una querella en la cual se apodera el Ministerio Público que tenga por sustento estas violaciones, estas incriminaciones, evidentemente esto da lugar a que los procedimientos de embargo se detengan hasta tanto se logre una solución definitiva en cuanto al aspecto penal, porque en estos casos sí se produce un sobreseimiento obligatorio. Bien, vamos a ver si nos queda algún otro obstáculo. No nos queda ningún otro obstáculo, entonces vamos someramente, ¿verdad? Bienes que pueden o no ser embargados. Esto regularmente yo no lo trato en las clases de procedimiento civil, aunque no deja de tener una importancia de primer orden. ¿Cuáles bienes pueden o no ser embargados? Bueno, yo voy a hablar a modo general, sin entrar en detalles sobre este particular. Es importante que al momento de realizar el embargo, el acreedor sepa cuáles bienes embargar y cuáles no, porque la sanción a esa inembargabilidad evidentemente sería una nulidad. Y ya hemos visto, ¿verdad?, de qué se trata la nulidad. Cuando la ley dice que hay bienes que son inembargables y son objeto de embargo, evidentemente estamos ante una sanción a la inembargabilidad que evidentemente se traduce en una nulidad de procedimiento. Tenemos bienes que son inembargables, por ejemplo, el caso de un bien de familia. Un bien de familia es inembargable, mientras que subsista el gravamen. Los bienes de familia puede ser por el mismo origen del mismo, de ese bien, por ejemplo, bienes que concede el Estado Dominicano en protección a familias despauperadas, por ejemplo, esos edificios de apartamentos que construye masivamente el Estado para alojar personas de escasos recursos. Evidentemente, esos bienes vienen ya con ese gravamen de origen, bien de familia, para que esa familia no pueda hacer negocio con ese bien, porque la finalidad no es regalarle algo, sino para proteger la integridad de la familia, ¿verdad? Como un mandato constitucional de que el Estado debe proveer viviendas a todos aquellos que no tengan viviendas. Entonces, si no existiría esta prohibición, evidentemente, aunque no deja de hacerse en la práctica, evidentemente entonces las personas beneficiarias con esas unidades familiares podrían entonces venderlas o hacer cualquier tipo de negocios con ellas y volver otra vez al lugar de donde provenían, al callejón o a la ribera del río y ese tipo de cosas. O sea, existe ese gravamen para todos aquellos que son beneficiarios de unidades familiares que da el Estado. Pero también no necesariamente tiene que ser bajo ese esquema. Puede ser que una familia tienda a declarar un bien para la protección de la familia, para que ningún integrante de la familia pueda afectar o pueda negociar con ese bien, la esposa, el esposo, o sea, cualquier integrante de la familia no pueda vender esos bienes. Y también puedan declarar mediante acta notarial la declaratoria de bien de familia sobre ese bien, inscribirle en el tribunal de primera instancia, darle la publicidad que manda la ley y consignar el gravamen sobre ese inmueble
en particular para que no pueda ser objeto de ninguna transacción, no pueda ser entregado en hipoteca, no pueda ser dado en garantía, no pueda ser vendido en subasta y ese tipo de cosas, precisamente para la protección de la familia. O sea, a eso se refiere el bien de familia. También existen otros bienes que no pueden ser embargados, por ejemplo, los libros que una persona utiliza para el desarrollo de su profesión o la ejecución de su profesión, los artefactos que utiliza una persona para el desempeño de su profesión, por ejemplo, si es un médico, si es un odontólogo, no se le puede embargar, esos utensilios, ¿verdad?, que le sirven para el sustento diario, porque implica el desempeño de su oficio. De igual manera tampoco pueden ser embargados el lecho familiar, no puede ser embargado, por ejemplo, toda la suma de dinero que en el momento de presentarse un embargo estén presentes o estén ahí. Dice la ley que deberá dejársele una porción, una ración de ese dinero para que pueda mantenerse por un espacio de tiempo específico, una regla que realmente es anacrónica, al igual que también los libros, utensilios, porque la ley establece que no deben exceder de 300 pesos. Pero tenemos que entender la época en la cual se redactó el Código de Procedimiento Civil, o sea, una época en la cual 300 pesos eran todo el dinero del mundo. Entonces, son reglas anacrónicas, pero que están previstas ahí. No quiero decir que no se puede embargar el dinero, claro que sí. Si se presenta embargar y se encontrase dinero, lo que hay que establecer la suma exacta que se embarga, porque al momento en que se produzca el levantamiento, ya sea por efecto del pago, deberá restituirse la misma cantidad que figure en el acta de embargo. Y por eso no se puede permitir que se haga consignar una suma inferior a la que realmente se procede a embargar. Entonces, estos bienes todo se puede embargar con las eximentes o excepciones que están previstas acá en la doctrina. De manera clara aquí se enumera por efectos del comercio, inembargabilidad por protección al deudor. Cuando se hace referencia a ello, es importante dejar claro que no se pueden embargar los salarios, no se pueden embargar los insumos o dinero que están destinados a pensiones alimenticias, no se pueden embargar, son inembargables. Lo relativo al salario está previsto de manera clara en el Código de Trabajo. Lo que tiene que ver con pensiones alimenticias está de manera clara en la Ley sobre Protección a los Derechos de los Menores, o Código del Menor. Entonces, de manera clara así lo dice. Emolumentos de funcionarios y empleados públicos es lo mismo que salario. Los bienes totales no se pueden embargar, salvo disposición expresa en ese sentido. O sea que son bienes que son inembargables. Y la sanción a la inembargabilidad ya lo hemos señalado. O sea, ¿cuál es la sanción a la inembargabilidad? Es la nulidad. Si se violan las reglas relativas a la inembargabilidad, evidentemente esto ocasiona una nulidad del procedimiento ejecutorio. Bueno, señores, hasta ahí hemos visto las reglas generales y comunes a todos los embargos. A partir de ahora vamos a analizar lo que tiene que ver con el embargo ejecutivo. Me parece que la fecha del examen sería la próxima semana, pero no creo. Vamos a ver el embargo ejecutivo en la próxima clase. Y el examen sería el sábado de arriba. No el sábado que viene, sino el sábado subsiguiente, porque no he visto todavía el calendario universitario, pero nosotros iniciamos un sábado posterior al que ordinariamente iniciamos. Entonces, eso da lugar a que el examen sería entonces el sábado de más arriba. Mañana estamos a 13, o sea, la clase que estamos dando corresponde al día 13. La semana de arriba sería el 20, entonces el examen sería el día 27, creo yo. Aquí tengo un calendario. Sería entonces el sábado 27, sería entonces el examen. El examen va a englobar el embargo ejecutivo, que lo vamos a ver el próximo sábado. Recuerden que pueden plantear sus dudas a través del foro o pueden hacérnoslas llegar por cualquier vía. Así que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.